Bueno, pues hola a todos y aquí seguimos, viendo las relaciones que existen entre las razones trigonométricas de ciertos ángulos. Y en un vídeo previo vimos las relaciones que existían entre ángulos suplementarios. En este lo que vamos a ver es la relación que existe entre ángulos que se diferencian en 180 grados. Tenemos aquí ya dibujados en la circunferencia goniométrica, que ya os la presenté en el vídeo anterior, estos dos ángulos que suman, o que se diferencian, mejor dicho, en 180 grados. Tenemos un ángulo alfa y otro que mide 180 más alfa. En efecto, se diferencian en 180. Vamos a ver si su diferencia es esos 180 grados. Vamos a hacerlo 180 más alfa, que es lo que mide este ángulo grande, o el mayor de ellos, menos el otro ángulo alfa. Y en efecto, alfa menos alfa es 0 y nos queda que la diferencia entre ambos es de 180 grados. Bien, pues esos son los dos ángulos de los que vamos a ver las relaciones entre sus razones trigonométricas. Como hicimos en el vídeo anterior, también hemos trazado una perpendicular desde el punto que define este ángulo hasta el eje X. Y lo mismo hemos hecho con este otro ángulo. Este lado define un punto sobre la circunferencia y hemos trazado, como siempre, una perpendicular al eje X. Al trazar esas perpendiculares, lo que obtenemos son dos triángulos rectángulos, uno para el ángulo alfa y este otro para el ángulo de 180 más alfa. Y con estos dos triángulos son con los que vamos a trabajar para ver las relaciones que hay entre seno, coseno y tangente de dichos ángulos. Bueno, pues vamos a empezar con el seno. Fijaos que el seno de alfa es este cateto que hay aquí. Ya sabéis que el seno se define como cateto opuesto partido por hipotenusa. Lo que pasa que en el caso de la circunferencia goniométrica, como su radio es 1, la hipotenusa que coincide con el radio, pues vale 1. Así que el seno de alfa, cateto opuesto partido por hipotenusa, que es 1, se queda en realidad como cateto opuesto. Esto sería el valor del seno, ¿verdad? Porque la hipotenusa vale 1. Bueno, pues decíamos que seno de alfa es este cateto. ¿Y cuánto vale el seno de este otro ángulo de aquí? Bueno, pues vamos a pensar un poco. Daos cuenta de que este ángulo es alfa y este otro de aquí es 180 más alfa. Claro, como desde aquí hasta aquí tenemos media circunferencia y son 180, y este ángulo mide alfa grados más, es evidente que este angulito, este pedacito de aquí, son alfa grados. De manera que este triángulo rectángulo es idéntico a este otro que hay aquí. Por lo tanto, el seno de alfa, que es esto, coincide con el seno de 180 más alfa, que es este. Coincide en valor absoluto, porque fijaos que el seno de alfa es positivo al quedarse en la parte positiva del eje Y, y sin embargo el seno de 180 más alfa es negativo, puesto que lo tenemos en la parte negativa del eje Y. De tal manera que la relación que existe entre ambos ángulos, en concreto en relación con el seno, es que el seno de 180 grados más alfa es el opuesto, el menos seno de alfa. Efectivamente, lo que tenemos que hacer para calcular el seno de 180 más alfa es cambiarle el signo al seno de alfa, y eso es lo que hacemos aquí. Vamos a ver qué pasa con los cosenos. El coseno de 180 grados más alfa. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa o qué relación tiene con respecto al coseno de alfa. Bueno, coseno de 180 más alfa es este de aquí, porque es el cateto contiguo. El cateto contiguo es este, entre hipotenusa, en este caso cateto contiguo, puesto que la hipotenusa ya hemos dicho que mide 1. Luego el coseno de 180 más alfa es todo esto. Y el coseno de alfa es esto de aquí. Como hemos dicho que ambos triángulos son iguales, también los cosenos coinciden. Pero al igual que ocurre con el seno, el coseno de alfa es positivo y el de 180 más alfa es negativo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, para hallar el coseno de 180 más alfa, cambiarle el signo al coseno de alfa. Luego será el menos coseno de alfa. Y finalmente, las tangentes guardan la siguiente relación. La tangente de 180 grados más alfa. Nos podemos fijar aquí en la circunferencia si queréis, pero también podemos sacarlo por aquí. Claro, la tangente de un ángulo es seno partido por coseno. Sería esto dividido entre esto. Pero es que esto es lo mismo que esto y el coseno también lo tenemos aquí. Luego, tangente de 180 más alfa es su seno partido del coseno. En definitiva, es seno partido de coseno, es la tangente de alfa.
y vemos que el cociente es menos entre menos, luego es más. Luego aquí sí que coinciden, las tangentes de ángulos que se diferencian en 180 sí son iguales. Concluyendo que el seno de dos ángulos que se diferencian en 180 vale lo mismo, pero tienen signos distintos, valen lo mismo en valor absoluto. Lo mismo ocurre con los cosenos y sin embargo las tangentes sí son iguales. Bueno, pues esa sería la relación que existe entre esos dos ángulos que se diferencian en 180 grados. Vamos a dejar el vídeo aquí y en el siguiente vamos a seguir estudiando las relaciones que existen entre ángulos pues muy particulares y que debemos de conocer. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, saludos para todos y os veo en el próximo. Hasta luego.